Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Raúl en Red. Es viernes, estamos a 15 de marzo de 2024 y este es el episodio número 52. Yo soy Raúl Macías y hoy hablaré de todo lo que no hablé la semana pasada. Apple por un tubo. Bueno, pues la semana pasada se me quedaron varias cosas de las que hablar, la mayoría de Apple, y es que para bien y para mal fue una semana muy apeliana. Estoy seguro que ellos mismos hubieran preferido una semana sin nada, una semana sin pena ni gloria, pero no fue así, y han tenido multa de las gordas. Han sacado iOS 17.4 llena de obligaciones por la Unión Europea y han presentado nuevos Mac, eso a priori es positivo. Ahora se ve también que hay nuevas noticias en cuanto a la distribución de apps desde las propias páginas web de los desarrolladores, así que no perdamos más tiempo y al lío. Pues como ya todos esperábamos, han llegado los nuevos MacBook Air M3. Ese chip que solamente teníamos en los MacBook Pro, ahora ya está disponible también en los MacBook Air. No ha habido ninguna sorpresa, todo ha salido según se esperaba y tenemos el MacBook Air M3 con pantalla de 13 pulgadas y el MacBook Air M3 con pantalla de 15 pulgadas. Como ya sabíamos, es según Apple un 60% más rápido que el modelo con chip M1 y llega con una autonomía de 18 horas, que evidentemente variará según el uso que cada uno le dé, pero después de varias pruebas de diferentes personas afirman que la duración de la batería realmente se aproxima bastante a esas 18 horas. Apple en este modelo pone un ejemplo de mejora curioso, donde dice que mejora hasta un 35% la rapidez a la hora de utilizar Microsoft Excel, mejorando así hasta 3 veces a cualquier equipo que corra sobre chips Intel. Ahí dejan el recado. Algo que traen estos equipos como novedad interesante es la posibilidad de conectar dos pantallas externas de forma simultánea. Y la cagada tremenda, perdonad la expresión, pero es que sigo sin entender que en 2024 todavía partan de 256 GB de almacenamiento SSD. Ya me dirás tú dónde vamos con eso. Yo no soy de los que usa mucho espacio en disco, pero ya a estas alturas creo que deberíamos partir al menos de los 512 GB. En cuanto a la memoria unificada, pues empezamos en los 8 GB, que bueno, hay que tener en cuenta que no es memoria RAM, es memoria unificada. Un día de estos contaré la diferencia entre ambas, porque el otro día lo comentábamos en el trabajo y la gente se cree que es lo mismo, y no es así. Lo que decía, que en algún momento habrá que dar el salto a los 16 GB como valor de salida. Vamos a los precios. Poca sorpresa también. El MacBook Air de 13 pulgadas parte en su configuración más baja de los 1.299 euros y ya con 512 GB nos vamos de almacenamiento, nos vamos a los 1.529 euros. Si además le metemos los 16 GB de memoria unificada, su precio final es de 1.759 euros. En cuanto al MacBook Air de 15 pulgadas, su precio inicial es de 1.599 euros, con 512 GB de almacenamiento sube a 1.829 euros y con el de 16 GB de memoria unificada el precio nos queda en 2.059 euros. A ver, todo es según el uso que le dé cada uno. Pero si eres de los que guarda todo en local e instalas mucho software, pues quizá el modelo de 256 GB se te queda corto. Y lo tuyo será el de 512. Yo, por ejemplo, no sé si hago bien o mal, pero trabajo con todos los documentos en iCloud y el de 256 podría servirme en ese aspecto. Aunque sigo pensando que el almacenamiento inicial debería ser de 512 GB. Vamos ahora a hacer un repaso de todo lo que ha significado la actualización a iOS 17.4. Hay un antes y un después de esta actualización, por ahora solamente en Europa, pero yo creo que en un futuro no muy lejano será algo a nivel mundial, por los motivos que sean.
pero eso de que el viejo continente sea diferente a Estados Unidos, yo creo que la maquinaria de hacer leyes en el país americano se va a poner en marcha en cualquier momento. El pasado día 5 de marzo salió a la luz la versión pública de iOS 17.4 y Apple con esta actualización pierde parte de su esencia inicial, permitiendo nuevas tiendas de aplicaciones. A partir de ahora, cualquier usuario de la Unión Europea tendrá la posibilidad de instalar aplicaciones desde tiendas alternativas a la App Store, con el ya conocido sideloading, algo de lo que hablé en el episodio número 46. Otro de los cambios en la Unión Europea es el poder instalar motores de navegación diferentes al WebKit de Apple, así que cualquier otro navegador podrá utilizar su motor de navegación propio. Asimismo, podemos elegir el navegador que queramos por defecto. La primera vez que abramos Safari nos aparecerá una lista donde, digo de memoria, aparecerán como unos 10 navegadores distintos. Más cosas. En la app Podcast ahora tenemos transcripción, algo que está muy bien, y quién nos iba a decir a nosotros que Apple tendría transcripción en los podcasts. Realmente es una herramienta muy buena, ya que en cualquier episodio de cualquier podcast tendremos la posibilidad de leer el diálogo de este y en caso de querer ir a un punto en concreto del mismo, podremos buscar de lo que se habló, y en cualquier momento situarnos en ese punto de la reproducción. Por otro lado, se abre el chip NFC de nuestros iPhone a cualquier desarrollador que quiera utilizarlo. Eso está muy, muy bien. En ese aspecto, en Android llevan mucho tiempo de ventaja. Ahora esto nos permitirá, por ejemplo, el poder pagar no solo con la app cartera de nuestro iPhone, sino con la app de nuestro banco o incluso con Google Wallet, si esa es tu elección de pago. En otro de los casos que saldremos beneficiados es en el uso de las tarjetas de transporte público, donde los desarrolladores de apps, por ejemplo, del Metro de Madrid, de Barcelona, Bilbao, o incluso, y ojalá así sea, la empresa de autobuses urbanos de Lleida, que es donde yo me muevo, apuesten por el formato digital para aquellos que tenemos iPhone. Ahora ya tendrán acceso a ese chip NFC. A ver si por fin podemos olvidarnos ya de las tarjetas físicas. Otra de las novedades de iOS 17.4 viene de la mano de Siri, donde ahora ya será capaz de leernos mensajes no solamente en español o el idioma para el que lo tengamos configurado, sino que lo podrá hacer con algún idioma más. Por ahora no están disponibles ninguno de los idiomas cooficiales en nuestro país, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que así sea. Ahora podremos también, una vez reconozcamos esa canción que está sonando, añadirla a una playlist de Apple Music o Apple Music Classical. Otra novedad la encontramos en la sección salud de la batería, donde se nos amplía la información con los números de ciclos de carga efectuados, aunque solamente los últimos modelos lo tendrán disponible, los iPhone 15. En cuanto a seguridad, se ha mejorado la protección en el supuesto caso de robo. Ya en iOS 17.3 se mejoró la función antirrobo, algo que te conté en el episodio número 45. En ese caso, para cambiar cierta configuración sensible de tu dispositivo y fuera de las ubicaciones que has marcado como seguras, ya sea tu casa o tu lugar de trabajo, te pedía, aparte del código, corroborarlo con Face ID o Touch ID. Aunque si estabas en casa y te entraban con tu código, ya no pedía esa comprobación extra. Bueno, pues ahora sí, esta es la mejora en iOS 17.4. que ya puedes hacer que pida confirmación biométrica en cualquier ubicación, incluida tu casa. Para activarlo, en ajustes, Face ID o Touch ID y código, y luego protección en caso de robo del dispositivo, y ahí lo marcamos como siempre. Luego tenemos alguna solución a problemas conocidos, como el error que hacía que en algunos iPhone con doble SIM cambiara sin avisar la SIM principal a secundaria y al revés. En mi caso yo tengo doble SIM y no me ha pasado nunca, ni antes con el iPhone 11 Pro ni ahora con el iPhone el 15 Plus. Pero bueno, solucionado queda en esta actualización. Otra cosa que han arreglado es dentro de la app Buscar, donde los diferentes contactos que tuvieras en ella, en algunos casos les aparecía la foto en blanco. Nada que no nos permitiera hacer vida normal, pero era un error y ya no lo tenemos. Y así, a grosso modo, estas serían las novedades en iOS 17.4. Quería ahora comentar también, porque es algo que me han preguntado varias personas, explicar el tema de la petición de código de desbloqueo en watchOS 10.4 cuando vamos a pagar algo con el Apple Watch.
Solamente nos va a pedir el código al hacer doble clic para pagar en el caso de que tengamos activada la opción de confirmar con Assistive Touch. En el caso de que no tengas esa opción activada, no solicitará ningún código para poder pagar. Assistive Touch es una opción que tenemos disponible en el caso de que tengamos alguna dificultad para tocar la pantalla o presionar los botones. En los Apple Watch Series 9, por ejemplo, tampoco estará disponible el gesto universal de doble toque cuando tengamos Assistive Touch activado. Aprovecho también para comentar que si me queréis preguntar lo que sea, podéis hacerlo a través de Threads o Mastodon, donde me encontraréis como Raúl en Red y allí os responderé tan ricamente. Quiero hablar también hoy de esa multa que ha impuesto la Unión Europea a Apple, donde deberá pagar 1.800 millones de euros por la violación de las leyes de competencia de Unión al favorecer de manera injusta a su propio servicio de música en streaming, por encima de sus rivales. Esta se convierte en la primera multa que recibe Apple por parte de la Unión Europea. El motivo es que Apple prohibió a los desarrolladores de aplicaciones el informar a los usuarios de sus sistemas operativos de los servicios de suscripción de música en streaming alternativos al suyo propio y que son más económicos. La Unión Europea, mediante la comisaria de competencia Margrethe Vestager, ha dicho que Apple ha cometido una gran ilegalidad y que se han visto afectados millones de usuarios europeos. A todo esto Apple respondió con una nota de prensa, pues, bueno, yo creo que cañera. En ella habla de que uno de los principales defensores de esta decisión tomada por la Unión Europea ha sido Spotify y que a su vez ha sido también el mayor beneficiado, ya que actualmente tiene una participación del 56% del mercado europeo de música en streaming, con más del doble que el siguiente competidor y que nunca ha pagado nada a Apple por los servicios de esta, que le han ayudado a convertirse en una de las marcas más reconocidas del mundo en su sector. En esa nota de prensa también hace referencia a que Spotify tiene más usuarios a través de iOS que en Android, algo curioso, la verdad. Luego también hacen referencia al número de veces que se ha descargado o actualizado la app de Spotify desde dispositivos Apple, y acaba diciendo que hay un gran esfuerzo y mucha inversión por parte de Apple para disponer de las herramientas, la tecnología y todo el mercado que Spotify utiliza cada día, añadiendo que incluso ingenieros de Apple se han desplazado a Estocolmo, en la sede de Spotify, para colaborar con sus equipos en persona, y que Spotify nunca ha pagado nada de todo eso a Apple. Realmente es digna de leer la nota de prensa de Apple entera, y para el que tenga un mínimo de curiosidad dejaré el link en la web del episodio. Más noticias relacionadas con Apple, y es que ni en plena semana de la WWDC hay tanta información referente a la compañía estadounidense como en estos últimos 15 días. Este pasado martes Apple anunció también nuevas opciones para la distribución de aplicaciones dentro de la Unión Europea. Estas nuevas opciones son dos que voy a resumir muy brevemente. Por un lado, esos desarrolladores que deseen tener su tienda alternativa a la App Store podrán hacerlo y distribuir en ella únicamente productos propios. Esto, para que nos entendamos, Microsoft, por ejemplo, podría tener su propia tienda y distribuir en ella únicamente sus productos. Esto, Apple en un principio no lo quería así. En estas tiendas alternativas la intención de Apple es que hubiera de todo, no solamente productos de un solo desarrollador. Que por cierto, hace apenas 3 días, ante la sorpresa de todos, Apple anunció que permitirá a Epic Games tener su propia tienda de apps en Europa. Todo hace indicar que las diferentes presiones por parte de la Unión Europea, anunciando que investigaría esa prohibición que la compañía de Cupertino tenía sobre Epic, son las que han generado este cambio de postura de Apple. La otra novedad referente a la distribución de aplicaciones es que en una próxima actualización de software, según dicen a finales de la primavera, permitirá a los desarrolladores autorizados a distribuir sus aplicaciones de iOS en la Unión Europea directamente desde su sitio web, que el sitio web del propio desarrollador. Apple, según dice, proporcionará las API necesarias para facilitar esta distribución, todo esto teniendo en cuenta que habrá que cumplir una serie de requisitos.
Bueno, pues poco a poco parece que Apple va haciendo todo eso que la Unión Europea le está pidiendo. Se hace de rogar mucho, pero poco a poco está entendiendo que si un mercado importante para ellos, como es el europeo, porque lo es, tiene unos requisitos, pues simplemente hay que cumplirlos. Referente a todo esto, me gustaría algún día hacer una reflexión sobre si con tantos requisitos hacia diferentes compañías de distintos sectores, la Unión Europea lo está haciendo bien. Quiero decir, ¿es buena mucha regulación o nos pasa como en la gran mayoría de cosas que pasamos de nada a el doble del todo? Vamos a dejar a Apple, que ya toca, y además hoy se me está alargando más de lo normal el episodio, pero bueno, tampoco pasa nada, que hay que contar cositas. Y es que esta noticia no podía pasarla por alto. En algún momento, si eso le dedicaré más tiempo, pero este miércoles el Parlamento Europeo aprobó de forma definitiva la ley que va a regular la inteligencia artificial. Es la primera regulación de este tipo en el mundo y la finalidad de la misma es limitar los peligros de la propia inteligencia artificial, sin que por ello se vea perjudicada la innovación. Realmente la Eurocámara se ha volcado a favor de esta ley de una forma asombrosa, con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Esta ley prohíbe los sistemas algorítmicos como los de puntuación social, reconocimiento de emociones o el rastreo de datos biométricos para inferir la raza u orientación sexual. Además, como no puede ser de otra manera, ha empezado con críticas, porque todo esto sí estaría permitido usarse por parte de las policías de los Estados miembros en casos de prevención de amenaza terrorista, identificación de alguien sospechoso o para la localización de un menor desaparecido, aunque sí es cierto que en ese caso sería necesaria la autorización judicial. En cuanto a la implementación, los diferentes gobiernos de los Estados miembros deberán ahora refrendar el texto y 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea entrarán en vigor primero las prohibiciones y luego las obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial tipo Google Gemini o ChatGPT, siendo totalmente aplicable la ley esta 2 años después. Este es otro de los temas que me gustaría desgranar en un futuro episodio porque, bueno, da mucho que hablar y creo que es muy interesante. Ya para ir terminando, y tal y como dije en el episodio 50, donde conté de las varias novedades de WhatsApp, entre las que había que en algunos dispositivos la app dejaría de funcionar, y decía que únicamente sería compatible con los dispositivos con iOS 12 o posterior y que dejaría de ser compatible, por ejemplo, con los iPhone 6S. Yo ya comenté aquí que dispongo de un iPhone 6S y que tengo instalada en él iOS 15.8.1, por lo que quedaba esa duda de si primaría la versión instalada de iOS o el modelo de terminal. Y ya os puedo confirmar que quien tenga un iPhone 6S con iOS 12 o superior no tendrá ningún problema en ejecutar WhatsApp. Así que duda resuelta. Por mi parte nada más. Ahora sí, tómate 30 segundos y sígueme en Mastodon, Threads o Instagram y compártelo con tu gente. Recuerda también que puedes apoyarme en raulenred.com/apóyame. Gracias infinitas por escucharme. Un saludo.